Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 153. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Hola, Pera, pues estamos como siempre aquí en Estudio Lightroom, un estudio preparado para el alquiler de fotógrafos tanto aficionados como profesionales. Tenemos equipo y tenemos espacio de alquiler para vuestras producciones. Y Pera la Regula es fotógrafo de moda y publicidad, ¿vale? Formador también. Con más de 180 talleres y más de... Bueno, hago más cosas, más de 2.100 alumnos. Pues dinos. No, bueno, hago más cosas, pero en casa. Pero, cocino... Claro. Vale. Hago cosas de estas. Yo de vez en cuando también. Sí. Bueno, pues muy bien, bienvenidos a un nuevo programa de Aprender Fotografía en el que queremos, no sé si llamarlo iniciar un ciclo, aunque puede ser que lo podamos llamar así. Nos vamos a dedicar a hacer un repaso de las opciones que tenemos en cámara para el uso del flash. Sí, vamos a repasar sobre todo para el uso del flash, no, para el uso en general. Para el uso en general. Sí. Vamos a ver lo que son las funciones personalizadas que muchas veces nos pasan por alto porque no se acaban de entender de para qué sirven, ¿no? Entonces haremos un repaso a los tres modelos más vendidos de Canon y de Nikon. De estas dos marcas. Exacto, empezaremos por los modelos 700D, el 700D de Canon, que es el modelo bajo, por decirlo de alguna forma, y luego iremos al Nikon D5300, y luego haremos medio y gama alta. Que bueno, aquí mira, abrimos un periodo de votación a ver quién quiere la Canon 5D Mark III, la 5D Mark II, la 5D Mark IV. Yo diría que es la Mark III la que vamos a hacer, que todavía está bastante vigente, porque es por la precio más se vendida, va, probablemente. porque por precio la Mark IV se va un poquito. El modelo 5D en todas las series que han sacado siempre ha sido la más vendida, sí. Sí. Entonces bueno, haremos las opciones de la 5D Mark III. Si alguien no está de acuerdo, recibimos muchos votos, digamos, de otro modelo, pues que hacérnoslo saber y hay que pensar que lo que son ajustes personalizados de cámara suelen ser los mismos dentro de la gama, ¿eh? Es lo mismo coger una 6D en cuanto a parámetros, casi tiene los mismos que la 5D. Lo que pasa es que tiene características diferentes y hay quizá algún parámetro que no esté, pero básicamente nos va a pasar. O por ejemplo, si cogemos una 1DS Mark III o cogemos una 1DX, sí que hay diferencias, porque es un cambio de modelo que han pasado 6 años entre una y otra, más de 6 años. Sí, pero es por tiempo, más que por categoría. Y es categoría. más por tiempo, o sea, han metido más funciones. Por ejemplo, la 1DS no tiene vídeo y la 1DX sí. Y entonces ya cambia mucho. Muy bien, pero pues antes de entrar en lo que son los parámetros personalizados de la Canon, de la 700D, quería recordaros que este sábado 4 de noviembre tenemos el curso de Freeze Motion de 10 a 2 de la tarde aquí en Estudio Lightroom, con Pera la Regula como profesor, y donde haremos un curso dedicado al movimiento, ¿no? A cómo capturar el movimiento, pero no pensando en congelar solo el movimiento, sino que el movimiento sea visible en la imagen y al mismo tiempo tengamos una sensación de una imagen limpia. Os pondré un ejemplo, ¿no? Pues con bailarines es bastante sencillo y es notar que la tela sí que tiene un cierto movimiento, pero que el salto del bailarín está congelado. Ese tipo de cosas. Es un juego muy divertido y al mismo tiempo requiere buena técnica de disparo y buena técnica de enfoque, porque no es fácil. Y luego captar el momento preciso es lo que puede costar más. Entonces pues explicaremos algunos trucos para cómo poder jugar con eso y cómo poder obtener el mejor momento. Y cómo, por ejemplo, hablar con el bailarín para saber cómo tiene que ser su pose, porque podemos adelantarnos o atrasarnos y no tener la pose perfecta y no cuadrar. Muy bien, pues recordad que tenéis el descuento por ser oyentes del podcast, con la palabra precisamente podcast, podéis ponerla en el carrito de la compra y tener el 20% de descuento. Así que nada, entramos por faena con la personalización de la cámara de la 700D, en este caso de Canon. Sí, vamos a hacer un poco un repaso, como os decía, a lo que es la personalización, lo que son las funciones personalizadas de la cámara. Más que nada porque así os podréis dar cuenta de algunos ajustes que os podéis haber cambiado de forma accidental y luego os complican la vida, ¿no? El primer ajuste así interesante que tenemos, que debemos tener en cuenta, es en el apartado de exposición, es ajustes personalizados 1, es el aumento del nivel de exposición. Este parámetro es vital. Normalmente por defecto todas las cámaras lo tienen a un tercio de paso, un tercio de punto, dice. Pues
hay veces que accidentalmente lo hemos puesto a medio. Si lo ponemos a medio, tenemos una precisión en la medición del 50%, que es un margen de error muy grande. Si lo tenemos a tercios, tenemos un 33%, un margen de error más pequeño. Es mejor trabajar a tercios, porque nuestro exposímetro... Esto es reminiscencias de cámaras antiguas. Las cámaras antiguas tenían los pasos divididos solo en una rayita intermedia, que era medio. Actualmente los exposímetros tienen 2 rayitas intermedias. Son más precisos. Es solo un tema de precisión. No tiene nada que ver. Si tenéis mucho caos con el tema de las funciones personalizadas, que al principio cuando tienes una cámara tocas muchas cosas, yo os recomiendo que hacéis una cancelación de funciones, borrar ajustes y entonces borraréis todos los ajustes personalizados, ¿vale? Vamos a repasarlo, ¿eh? El primero decíamos que era el aumento de nivel de exposición. El siguiente es el aumento de ISO, la ampliación ISO que llaman. Es interesante tenerlo activado. Por defecto está desactivado. Si lo tenéis activado, subiréis el ISO. Podréis empezar en algunas cámaras desde 50 y llegar por encima de 3200. Si lo tenéis desactivado, no os dejará funcionar con estos ampliados porque son calculados. ¿Vale? En cámaras de gama baja como esta, pues empezará en 100 igual, pero os parará igual a, pues en este caso, no llegaréis a los 25.600 ISO. Que, hombre, que si no llegáis nunca haciendo fotos, mejor que mejor. Si no, volveros a escuchar el programa de bajada de rango dinámico en función del ISO, ¿vale? Pero bueno, que lo sepáis. Como punto añadido al anterior, en el aumento de nivel de exposición, pensar que el aumento del nivel de exposición afecta tanto a una cosa como a otra, tanto a la obturación como al diafragma. Entonces ir con cuidado con esto. Y además veréis enseguida si lo tenéis mal, porque en vez de salir una rayita, en el exposímetro salen 2 y parpadean, están todo el rato cambiando, y es precisamente por eso, ¿vale? Porque no hay tanta precisión. O sea, vuestro exposímetro tiene más precisión que el aumento de nivel de exposición que habéis puesto. Así que 1/3, y en el caso de ampliación ISO, en ON. El siguiente, este es controvertido, ¿eh? La prioridad de tonos de luces altas. Por defecto está desactivado. Lo que hace al activar la precisión de luces altas es darnos más margen por zona de luces altas, o sea, incrementar la cantidad de luces altas que tenemos. ¿Pero a costa de qué? De perder sombras, ¿vale? Está pensado, pues por ejemplo, si tenemos imágenes muy poco contrastadas, pero con luces altas muy altas, por ejemplo, vestidos blancos, es muy típico para boda, ¿no? Para novia solo. Normalmente no es necesario activar esto. Pensar que además vuestro ISO pasará a 200, el 100 lo perdéis, ya no tenéis ISO nativo, intenta captar un poco menos por ahí y lo hace a forma de compensación. No pongáis otros ajustes, lo dice el manual, ojo con los otros ajustes. El Auto Lighting Optimizer ya lo veréis mejor desactivado. Lo veremos porque más influye, vale, sí, porque influye, ¿vale? No, de entrada, si lo pones no te dejará cambiar, te lo pasa automático a desactivado. El siguiente que tenemos es el punto número 4, la función 4, que es el destello de luz de ayuda a la F. ¿Esto qué hace? Esto lo que permite es que si tenemos un flash incorporado en la cámara o bien tenemos un flash externo, emita una luz de ayuda para ayudarnos a enfocar. No es que salte el flash, sino que simplemente lo utilizará como ayuda a la F. Cuando estás trabajando con luz día, no es útil, pero normalmente es más fácil enfocar. O sea, esto no os va a servir nunca en un contraluz, porque ese haz de ayuda es luz infrarroja, entonces precisamente para que no se vea. Si es una entonces tenéis que luz blanca ir con cuidado, ¿no? Si está activado, lo que hará es utilizar en el flash incorporado, por ejemplo, intentará hacer un pequeño destellito, pero no importante. Pero si es un spotlight externo, o sea, un flash externo, os dibujará, y lo veréis, es una cruz en rojo, que es para ayudar a enfocar, es simplemente para dar contraste en la zona. El siguiente es el bloqueo de espejo. Este parámetro es muy importante cuando vayáis a hacer exposiciones largas. Es activar o desactivar. Por defecto está desactivado.
Eso lo que evita es que cuando vayamos a hacer una larga exposición en trípode, al disparar, al subir el espejo, vibre. Entonces, cuando lo tenéis activado, lo que hace es sube el espejo primero y luego dispara. Luego abre la cortinilla. Importante solo para eso, no lo dejéis siempre, porque entonces os retrasa el disparo. O sea, es como si tuvierais que darle 2 veces para poder disparar. ¿Qué es lo que hace entonces? Solamente levanta la cortinilla y nada más. No, solamente levanta el espejo. O sea, levanta el espejo y lo Pensar único que cuando el haces a la espejo hora está de alto no disparar- se ve nada por el visor. Es lo que Entonces, quería decir, que solamente se activa esto para la captura. trípode, para una larga exposición, para evitar esa pequeña trepidación que puede tener la cámara incluso encima de un trípode, ojo. Porque el temblor que hace al levantar el espejo puede salir. Si la exposición es muy larga, no se nota. Pero si la exposición es media, se nota. Te lo iba a preguntar, digo, si se nota menos con la exposición. Cuando es larga no, largas. porque está mucho En más tiempo minutos, eso de- estático claro. que Mucho con más de esa lo que se ha pequeña movido. vibración. Pero cuando la exposición es media, o sea, estamos hablando de 1 segundo, 2 segundos, sí, se nota. ¿Vale? En esos casos usarlo. Sobre todo si hay puntos de luz que queréis que aparezcan, porque entonces se verán movidos y no queda bonito. Depende también de cómo sea vuestro trípode, de lo estable que sea y de cuánto absorba esa vibración en el caso de que la hubiera. Pero es bueno hacerlo siempre. El siguiente sería el disparador y el bloqueo AE. Con esto creo que tienes una pequeña cruzada. Sí, Sí. Bueno, el bloqueo AE, hay que entender lo que es. El bloqueo de la apertura en la exposición básicamente es jugar con bloquear la medición. ¿Para qué sirve esto? A ver, si vais a disparar en manual no sirve para nada. Para nada en absoluto. Entonces aquí lo que estamos diciendo es ¿qué vamos a hacer? Bloqueo AE, bloqueo AF, bloqueo AE sin bloqueo AF, etcétera, ¿vale? Entonces, vamos a entender primero qué es esto del bloqueo AE. El bloqueo AE se utiliza el asterisco. ¿Y para qué sirve? Pues yo, por ejemplo, estoy trabajando en TV o en AV, hago una medición, pensar que es un programa semiautomático, y si varío el encuadre, cambia la medición. Sí. Yo puedo haber compensado en +1 en un encuadre, y luego resulta que reencuadro y ya tengo otra medición y sigue la compensación en +1 y probablemente esté mal. Pues el bloqueo AE se utiliza precisamente para bloquear la medición, para que no cambien los valores de exposición, aunque mueva la cámara, entre el momento en el que mido y el momento en el que disparo. ¿Tiene duración o Sí. es hasta que disparas? Tiene 10 segundos, me parece, ¿no? Depende. O sea, Depende. cada cámara es un poco. En esta no sabría decirle, pero suele estar entre 3 y 7 segundos. Otro sí, vale. ¿Vale? O sea, es algo que hay que hacer rápido. En las cámaras profesionales es muy rápido y en las cámaras de iniciación o más bajas suele ser un poco más lento, ¿no? Entonces muchas veces le daréis al asterisco sin daros cuenta Y dices, hostia, no y me ha dices, guardado. hostia, no Por eso lo he hecho recordaba, nada sí. y bueno. Entonces, pensemos en eso. Hay diferentes funciones dentro de esto. La primera es AF y bloqueo AE. Es el estándar, esa es la normal. Yo hago AF, el AF y el bloqueo no tienen nada que ver. ¿Vale? El siguiente. Cuando quieres hacer, y además lo explica bastante bien, un enfoque y una medición por separado. O sea, quiero enfocar un lado, pero quiero medir otro. Es para hacer enfoque y reencuadre. Es el asterisco. En este caso, va a funcionar también con el punto anterior, pero este sería el ideal. Si eso lo vamos a hacer mucho, porque trabajamos mucho en AV y en TV. Si no trabajamos mucho en AV, en TV o en P incluso, Sí, no sé. mejor no tocarlo. Luego tenemos el tema de cómo utilizar el enfoque para jugar desvirtuándolo de la medición, ¿vale? Por ejemplo, que estemos enfocando y pase algo por delante y el foco se vaya en el momento de tomar. Como estamos en AF, cuando apretamos hasta la mitad te está enfocando. Sobre todo si estamos en servo, sigue enfocando. Y entre el momento del enfoque y el disparo puede haber pasado algo por delante y el foco se iría ahí. Bueno, pues aquí lo que le estamos diciendo es que no lo haga. ¿Vale? O sea, que no nos haga esto. Pues un poco, como cambiar el modo AF y ya está, ¿no? Pero Sí, es cambiar. No, pero bueno, a veces puede Sí, a pasar. veces puede pasar, Lo que sí. pasa es que este tipo de parámetros es muy difícil preverlos de forma genérica. O sea, esto me puede pasar una vez, pero tocar este parámetro para siempre, para nunca más cambiarlo, no es muy interesante.
Entonces, muchas cámaras permiten hacer grabaciones de ajustes personalizados, que os los podéis grabar en la tarjeta SD o en la Compact Flash, depende de la cámara que tengáis. Y esos, cargar unos o cargar otros. Por ejemplo, haceros uno pues para deportes y otro para reportaje estándar. Y entonces tú cargas el que quieres, ¿no? La mayoría de cámaras además tienen los programados, que son el C1, el C2 y el C3. Esos son para esto, para guardar diferentes configuraciones de ajuste. Y lo que guardas es... los guardas en las tarjetas. Exacto. O sea, en las cámaras profesionales de gama alta te los puedes guardar como archivo. Es que ya no hay ni C1 ni C2. Sí, sí que hay. Lo que pasa es que va por dentro. Sí, lo cargas tú desde el menú. Ajá. Entonces, como más... Bueno, puedes organizarlo un poco mejor. Me servirá a mí también para repasar, porque ahora veremos esto que es más de iniciación, en la cámara media y la entonces otra. Ahí veremos todas las diferencias entre una cámara en esta y cámara pues tenéis esos valores, ¿no? Tienes el C1 y el C2. Recordad que estamos hablando de la Canon 700D, que yo sé que a veces se nos va un poco esa actuación y nos repetimos los nombres de las cosas. Y el siguiente, que es el que dice AE, AF sin bloqueo AE, quiere decir que cuando le demos al asterisco lo que estamos es jugando con el enfoque, básicamente, ¿vale? Es simplemente para iniciar o detener la función de servo. Es como es el que le tenía. Si los tuviéramos cruzados, el botón del disparo y el botón de enfoque. Esto es porque esta cámara no tiene el botón AF on. Vale. Esto es para desasociar el botón de enfoque al de disparo. ¿Qué sentido? Esto solo es útil en deportes con servo. O sea, si vais a hacer deportes con servo, sí. Porque eso qué quiere decir, que yo puedo estar aguantando el asterisco para que no deje de enfocar y voy disparando. Y me olvido. Claro, ya está. De la otra forma, cada vez que enfoco y disparo, tienes que volver a reenfocar. Pierdo el enfoque. O sea, el enfoque puede perderlo. Entonces es una forma de ir más rápido y tener un dedo ocupado en disparar y otro dedo ocupado en... Solo va bien, insisto, solo va bien con servo. Por lo tanto, no hay ni enfoque, reencuadre y tal. Si activáis este parámetro y no vais a usar el servo, os vais a complicar la vida. Ya sé que en muchos foros la gente lo desasocia y hace estas cosas, pero si no tenéis grip y hacéis un enfoque reencuadre con el asterisco, el pulgar os dará en la frente y no tendréis margen de maniobra porque tendréis que flexionar el pulgar para apretar. O sea, cuantos menos dedos estén sobre el panel, mejor. ¿Vale? Pues poco más. El siguiente es asignar el botón set. Esto parece una tontería, pero va muy bien. Os diré yo cómo lo tengo, porque esto desde hace ya unas cuantas versiones de cámara lo han más o menos igualado y está francamente cómodo. Aquí lo que podéis poner es en la rueda central, en la rueda de cambiar, pues tenéis un botón que pone set, que es justo en el centro. Podéis ponerle lo que queráis. Por defecto no tiene nada, no hace nada. Veréis que hay varias opciones. A mí la más interesante es ISO. Yo la tengo en el punto 5. Entonces la tengo en el punto 5. Entonces, sin levantar de mirar el visor, veo que tengo que cambiar el ISO. No tengo que girar la cámara, darle al botón de ISO y girar la rueda. No, le doy al set y ya la rueda central me sirve para cambiar el ISO directamente. Es muy útil para cambiar el ISO. Imaginaros que estáis en la calle y resulta que estáis haciendo fotos, necesitáis obturaciones medianamente altas y estáis haciendo fotos al sol y no hay problema, podéis subir la obturación porque hay, pero luego de golpe os tenéis que ir a la sombra. Pues es muy rápido, darle al botón y girar la rueda 2-3 pasos rápidamente. ¿Vale? El siguiente, el 8. Pero se le puede poner aquí calidad de imagen, por lo que veo, compensación de exposición al flash. Sí. Hay gente que LCD, sí, la gente que, por ejemplo, no haga fotos de exterior y haga mucha utilización de flash en interiores, es perfecto poner la compensación de exposición, porque no hay que darle al rayo con el más menos, que es otro botón para compensación, y luego girar la rueda. Directamente le das al set y giras la rueda. Con lo que es más práctico. Además, fijaros que cuando le dais al botón, la rueda es la de arriba, y cuando le dais al set, la rueda es la de abajo, que es más fácil. Sí, lo de mostrar menú es una tontería. Sí, o sea, para alguien que quiera hacer fotos de reportaje de prensa en interior con flash, la opción 2 es muy interesante. Para uso general, la opción 5. Sí, yo creo que sí. Porque mostrar menú ya existe un botón de menú. Sí, exacto. En los programas personalizados, en los custom el custom 1, 2 y 3, lo bueno, por ejemplo, es hacer esto. O sea, tener en el 1 los parámetros de uso general, en el 2 deportes y en el 3 flash. Si lo hacéis así, pues lo tenéis como muy fácil.
Si vuestra cámara no permite hacer eso, pues tenéis que acostumbraros a buscarlo. O sea, cada vez cambiar esto cada vez que lo necesitéis. Vale, la función 8 es la pantalla al inicio. Esto también es interesante. Por defecto te muestra los ajustes de disparo, pero es una pantalla como muy tonta. En el LCD no da información. Te dice cosas como el perfil de color y este tipo de cosas que son poco útiles. Lo ideal es poner aquí los ajustes previos de pantalla. Entonces, cuando le dais al botón info, la cámara lo que os va a enseñar es la información de disparo. Y os dirá la apertura, todo lo demás. Esto es muy cómodo, por ejemplo, cuando vayáis a trabajar con la cámara en un trípode. En vez de tener que mirar por el visor o mirar en el LCD pequeño que hay arriba, pues miráis directamente en el LCD grande. Y eso lo hace como más útil, ¿no? En las cámaras profesionales no hay 2 LCDs, hay 3. Y hay una serie de parámetros que ya están en una ventana inferior, más fácil de ver. Bueno, las explicaremos. Las explicaremos. ¿Vale? Y creo que hasta aquí, ¿no? Y ya está. Entonces, luego tenéis otra cosa que es muy interesante. Vale. Todos estos ajustes, al menos los que yo toco siempre, los quiero tener a mano. Porque no quiero hacer los ajustes custom estos, sino que quiero tenerlos yo a mano y poderlos cambiar para acordarme siempre qué hago, ¿no? Pues tenéis el registro de mi menú. Podéis grabar opciones de menú, solo aquellos valores que queréis cambiar, y es un menú más y entonces podéis, más accesible. En vez de pasaros por 20 menús, vais directo aquí y aquí os ponéis, pues mira, quiero poner el bloqueo de esta forma. Pues aquí lo ponéis. No hemos llegado a trabajar, no sé si el tema de la pantalla LCD táctil de la Canon Mark IV te perjudica o te beneficia en la velocidad de ajuste de menú. Porque, por ejemplo, para el enfoque va de maravilla. Sí, pero puedes hacer lo mismo manualmente. Rueda, entonces... Puedes hacer lo mismo manualmente. Una de las mejores cosas que ha cambiado, por ejemplo, Canon, es que antes solo tenían las cámaras profesionales, que es que la rueda central la han hecho doble. La parte exterior es para jugar con la apertura y la parte interior es como un joystick. En las cámaras profesionales está separado, es un joystick a banda. Entonces ahí podéis jugar con el menú y es mucho más rápido que la tradicional rueda solo, porque lo movéis directo, ¿no? Yo os recomiendo mucho que configuréis el registro del menú personal, el Mi Menú, muy en función de lo que vayáis a usar. Por ejemplo, si sois de cambiar parámetros porque trabajáis con servo y no servo, los que hemos visto antes de asociar o desasociar, meterlo ahí. Si lo vais a cambiar de una forma normal y tener siempre aquí. ¿Yo qué suelo tener en Suelo tener ese tipo de cosas. Y, por ejemplo, suelo tener el formatear. Porque en vez de buscarlo, pues lo tengo ahí. Tengo el formatear, tengo se utiliza siempre. Y ese tipo de cosas, ¿no? Porque es que lo utilizarás muchísimo. Entonces, yo os recomiendo sinceramente que hagáis eso. Siempre, además, conforme se va evolucionando, podéis ir cambiando esas funciones. O sea, al principio os daréis cuenta que igual no son todo lo útiles que seáis. Mira, antes os he dicho una cosa, que son los C1, C2, C3, y ahora me doy cuenta de que no están. Va por escenas. Ahora va por escenas. Entonces, hay unos, en esta cámara es verdad que no hay C1, C2. No hay C1, C2, C3, perdón. Aquí lo que tendréis que hacer es ponerlas en Mi Menú. Entonces, en Mi Menú, ¿qué pondría yo? El nivel de exposición no, porque eso es mejor dejarlo a 1/3, la ampliación ISO tampoco. La prioridad de luces altas. Si estoy trabajando mucho con escenas muy luminosas de vez en cuando, pues ponlo. El siguiente, el destello de luz de ayuda, no, dejarlo activo. El bloqueo de espejo, es que yo hago muchas nocturnas, pero también hago de día, pues ponerlo en el menú. En el menú creo que podéis poner 5 opciones. El botón set, no, el botón set, dejarlo fijo. Una vez y ya está. Una vez, o por ejemplo, el ajuste del botón set podéis poner y decir, mira, hay 2 ajustes que me interesan. Uno es el ISO y otro es la compensación del flash. Pues entonces ponerlo, porque me interesan los 2. En lo del disparo y el bloqueo, esto mejor que os quede claro. Cuanto menos toquéis ese parámetro, mejor. ¿Vale? Porque ya por defecto va a funcionar. Entonces ahí poco. Y el resto no hace falta. O sea, poner 3, 4 y luego el formatear, y yo creo que es más que suficiente. Todo lo que os sea levantar la mirada del visor,
de la cámara, que ya sabéis que dándole al botón podéis cambiar, mejor. Pero claro, llega un momento que no te queda más remedio. O sea, voy a empezar una sesión o voy a hacer una serie de fotos en interior y quiero lo del flash. Pues nada, oye, mi menú, pam, pam, lo cambias y empiezas. Ya está. Y ya está. Muy bien, Pera, pues nos ha quedado un programa yo creo que redondito de todas las funciones personalizadas en la 700D y iremos haciendo esto, si os parece bien. Sí, si alguien tiene alguna duda sobre algún punto del manual de esta cámara o de cualquier otra cámara, que nosotros que lo tenemos aquí delante, porque pero hay para veces, que lo sepáis, es un repaso a todas las opciones que están en el manual, ¿eh? O sea, no es otra cosa, pero... Hay veces que el manual no es muy claro. Bueno, cuesta entender. Y luego hay muchas veces, y eso tengo que pegaros bronca, que ni se toca, que ni lo leéis. Pero bueno, para eso estoy aquí también. Sí, la verdad es que entre Fran y yo hablado y eso, la verdad es que está bastante bien. Por ejemplo, en las cámaras profesionales veréis que cuando vayamos a las funciones de ajuste, pues hay unas de enfoque que la mayoría de gente se pierde ahí. Bueno, muy bien, pues nada, lo dejaremos aquí. Se pierden con razón. Es que hay un porque de la opciones, 5D a la 1D hay cambios que en teoría deberían ser iguales y no lo son. Y eso pasa. Muy bien, pues si os parece bien, iremos repasándolas todas estas semanas. Empezamos por Canon, la más sencillita. Seguiremos por Nikon, por la de 5300. Luego Canon Mark III, probablemente, la 5D Mark III. Bueno, igual en gama media tenemos que hacer doble paso. Es hablar de la 60D o 70D, o la 7D, la 7D Mark II, quizás. Sí, quizá. O sea, jugar con una full frame y una que no lo es, porque veréis que hay unas diferencias. En Nikon probablemente nos pasará 3/4 de lo mismo. En Nikon ya pasa a la es de que la 800, gama media suele ser doble. Gama media alta o gama alta baja. Por ejemplo, la 5D es gama alta baja. Y luego está la 1D, que es gama alta. Es que la de 800, 850 ya es una gama alta baja, como estás diciendo, 39 megapíxeles. Sí, es gama alta baja. Porque luego está la de DX1, ¿no? En Canon, en Nikon es la D4 y la D5. La D4 y la D5, que esa es la gama alta. Luego está la gama alta baja, que sería esta, la de ¿cuánto era? La de 800, 850. Empezó por la 700, con full frame ya, de 700, 750 y 800 y 850. Cualquiera de las cuatro son una maravilla. Pero... Yo con tantos dígitos me vuelvo loco. Sí, yo también, ¿eh? Y en Canon me pasa exactamente lo mismo. Mira, nos servirá también para repasar modelos y eso. Me sabía prácticamente hasta la página de algunas cosas, un montón de cámaras, y ahora ya no. Hay tal cantidad de modelos en el mercado ya que parece que no, pero que cuesta. Y una además, vez que los pasan 10 matices años son trabajando, muy pequeños a la hora de... ¿Con cuál me quedo? ¿Con el modelo anterior, que tiene 6 meses? Espera, que no es coña, o sea, llevamos 12 años reales en el digital. Sí, y ha sido entonces, claro, los primeros 5 o 6 años controlabas todas las cámaras, a partir de ahí pues se te pasa. Yo entiendo que una persona que empiece pues se las sepa todas de memoria, pero cuando ya llevas 10 años en fotografía, no es que sea lo de menos el modelo, pero bueno, ya no te importa tanto. Ya conoces los que utilizas. Además, muchas veces, o sea, compraros la mejor cámara que podáis. Y ya está. Pero y no hace falta cambiarla cada 2x3 y luego invertir en objetivos, que es donde realmente se nota la diferencia. Muchísimo más. Muy bien, pues nada, volver a recordaros que si queréis participar en el curso de fotografía Freeze Motion el sábado por la mañana, el 4 de noviembre, todavía nos quedan plazas. Y nada más, saber que estamos aquí para cualquier duda que tengáis, que el programa del viernes será de preguntas, de vuestras preguntas, que tenemos acumuladas algunas, y que nos deis opinión sobre este ciclo de menús personalizados en cámara, y que nos ayudéis, como siempre os pido, si os gusta el contenido, pues que nos ayudéis con una reseña de 5 estrellas en iTunes y un me gusta o un comentario en iVoox. Así que muchísimas gracias por escucharnos y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente. Hasta luego, Pera.